Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión les voy a explicar cómo hacer la textura de cristal de forma realista en V-Ray 5 para SketchUp, en este caso en su versión 2020. Muy bien, les recuerdo suscribirse a este canal para seguir viendo más videos como este. Sin más por el momento, empecemos de una vez. El primero que vamos a hacer es el vidrio transparente. Para ello yo preparé esta escena en la que yo voy a hacer la práctica. Es muy sencillo y no vamos a ocupar mapas adicionales. Lo primero que hay que hacer es ejecutar lo que viene siendo el Asset Editor. Nos vamos a ir a la pestaña de materiales, que es donde está esta esfera, en el extremo superior izquierdo de este editor, y vamos a irnos aquí a crear nuevo material. Nos vamos a ir aquí a materiales y a genérico. A este le vamos a poner cristal translúcido. Muy bien, una vez hecho eso, vamos a aplicarlo lo que viene siendo pues la superficie donde va a estar el cristal, que es esta. La selecciono y aquí en el V-Ray Editor, con un clic derecho, pongo aquí donde dice Apply to Selection, y en teoría se debió haber aplicado, pero no fue así. Entonces le doy doble clic para editar este volumen, que en este caso yo tenía como un grupo, y voy a hacerlo de nuevo a ver si funciona. Y muy bien, ahí está aplicada nuestra textura genérica, la cual vamos a comenzar a configurar. Como pueden ver, está aplicada en toda la superficie. Muy bien, lo primero que hay que hacer es irnos aquí donde dice Reflection y subir al máximo aquí en Reflection Color. En Reflection Glossiness bajar a .95 o 90, un aproximado, y en refracción subir aquí hasta el tope, lo que viene siendo la reflexión. Una vez hecho eso, voy a hacer un render de prueba para ver el resultado. Ahí ustedes pueden ver el cristal. Aquí se alcanza a apreciar la forma y se aprecia la esfera detrás de él, así como pueden ver en pantalla. Podemos darle un mayor índice de reflexión a nuestro cristal para que se mire un poco más en el modelo. Para ello me voy a ir aquí al editor de nuevo, y aquí en donde dice Reflection, me voy a ir aquí a donde dice Reflection Error y voy a activar esa opción. Y aquí le puedo poner 1.85 por ejemplo. Y vuelvo a hacer el render de prueba. Normalmente aquí no se ve gran cambio. ¿Por qué no se ve gran cambio? Porque aunque se hizo más reflectante, no tiene nada que reflejar esta superficie al frente. Si hubiera árboles o algo así, pues aquí se verían proyectados. Puede subir un poco más el valor a ver si se mira más el resultado. Listo, ahí vemos que es un material un poco más brillante. Es muy mínima la diferencia, pero sí se alcanza a ver. Voy a bajarlo a 1.60 para ver qué es lo que pasa. Pues ahí está el cristal translúcido, y lo siguiente que vamos a hacer es un cristal tintado. Para ello voy a usar este mismo cristal que tengo aquí en pantalla, solamente voy a cambiar la configuración desde aquí, desde el editor, para que ustedes puedan ver más de cerca cómo con el mismo cristal sigo trabajando. Abro el editor y me voy aquí a el color, en donde dice Refraction y Fog Color. Doy un clic y puedo poner un color aleatorio, el que yo quiera. Y aquí podemos ver cómo se proyecta en la pantalla. ¿Por qué se ve así, tan oscuro? Simplemente porque está muy intenso, pues de la manera en que se aplicó, y por eso es que se ve así. Pero ahorita lo voy a reparar. Por ejemplo, si yo quiero que tenga este azul, vamos a decir este, y quiero que se aprecie aquí en mi modelo, que no se mire tan intenso, lo que ves es en Fog Multiplier voy a cambiar el valor. Por ejemplo, aquí le puse 0.1 y ya se aprecia distinto. Puedo bajar de nuevo el valor de este multiplicador y hacer que se mire un poco más claro todavía. Muy bien, muchachos, pues ahí ven el resultado ustedes en pantalla. Igual pueden subir el índice de reflexión, eso es a gusto propio. Y lo siguiente que vamos a hacer ahora
es un cristal degradado. ¿Cómo hago un cristal degradado? Aquí mismo en Fog Color, en esta opción que ya tenía previamente configurada, pues voy a dejarle pues en blanco, así no importa ahorita, así como si no tuviera ningún color. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Permítanme un segundo nada más que posicione bien para que se mire bien en pantalla el material que estamos trabajando. Muy bien, ahí está. Aquí en Fog Color voy a abrir aquí el Texture Slot y voy a ponerle Gradient. Con eso pues vamos a obtener lo que se ve en pantalla. Lo siguiente que hay que hacer, primero que nada vamos a cambiar el tipo, porque yo quiero que el degradado sea de manera vertical. Entonces aquí me voy a la B y lo siguiente que voy a hacer es cambiar el color aquí donde dice Interpolation. Aquí doy un clic y este es el color que está aquí en este extremo. Le doy un clic aquí y le puedo cambiar el color al que yo desee. Por ejemplo, quiero que empiece con este azul y acá doy otro clic y me deja editar el siguiente color del otro extremo, y este quiero que sea un amarillo, algo así como lo que se ve en pantalla. Lo siguiente que hay que hacer pues es cerrar esta opción, irnos aquí donde dice Binding y aquí donde dice Texture Mode le doy Texture Helper. ¿Para qué? Para que me permita editar el tamaño de la textura. Aquí no se alcanza a ver, lo que voy a hacer es ejecutar con la tecla B la bandeja predeterminada. Selecciono la superficie y aquí le cambio la opacidad al 100%. Así nosotros podemos apreciar el tamaño de la textura. Con un doble clic edito el grupo, clic derecho y textura, posición. Me puedo posicionar aquí en este extremo. ¿Para qué? Para poder cambiar la escala sin ninguna complicación, como pueden ver en pantalla. Y listo. Esta misma escala la voy a aplicar para todo, seleccionando el volumen, dando aquí un clic y haciendo lo siguiente. Ejecuto ese gotero presionando la tecla la tecla Alt y doy un clic en la volumetría en la que voy a aplicar esta escala de texturizado, y la aplico sobre la superficie. También aquí en el interior por si es que no se llega a aplicar, y eso sería todo. Doy un clic aquí y me salgo del editor. Lo siguiente que voy a hacer es cambiar el Fog Color. Primero voy a abrir aquí mi render de prueba para ver el resultado. Por ejemplo, aquí le puedo poner .1 y va a ser un poco más intenso. Lo siguiente que puedo hacer para cambiar el orden de la textura es seleccionar el volumen, darle doble clic, seleccionar todo lo que abarca en sí el volumen, y aquí donde dice pues el tipo de texturizado que me da V-Ray, le doy Triplanar Projection, lo que cambia un poco el orden de las cosas. Y como ustedes pueden ver en pantalla, pues ahí está el cristal degradado. Puedo cambiar la intensidad, por ejemplo 0.5, y ahí tenemos un material ya muy intenso. 0.2, también puedo cambiar los colores desde aquí, desde el Texture Slot. Aquí puedo poner por ejemplo un verde, y ahí vemos el resultado. Muy bien, entonces con eso terminamos este video tutorial. Espero que les sea de mucha utilidad. De ser así, no olviden suscribirse por favor, se agradece mucho, para seguir haciendo más videos como este. En el siguiente video voy a explicar cómo hacer un vidrio esmerilado. Sin más por el momento me despido. Saludos, Dios los bendiga y feliz año.